Nunca imaginé que trabajar como sepulturero en el cementerio de mi ciudad fuera a cambiar mi vida de esa manera. Al principio, era solo un trabajo más. Algo macabro, sí, pero rutinario. En mi primer día, uno de los veteranos, un hombre de edad avanzada que llevaba décadas enterrando cuerpos, me advirtió con una sonrisa retorcida: este lugar guarda más secretos de los que imaginas. Lo tomé como un comentario típico para asustar al novato. Pero con el tiempo, comencé a notar que su sonrisa escondía un conocimiento profundo, algo que no podía decir en voz alta. Los primeros meses fueron tranquilos. Mi tarea consistía en cavar tumbas, acomodar los cuerpos, colocar las lápidas y asegurarme de que el cementerio permaneciera ordenado. Los días se alargaban en silencio, y las noches, aunque inquietantes, eran manejables. Me quedaba solo a menudo, ya que pocos querían trabajar en el turno nocturno, algo que yo agradecía. Sin embargo, en las madrugadas frías, en el silencio que envolvía todo, a veces creía escuchar algo, un susurro lejano, como si las almas atrapadas en la tierra estuvieran intentando comunicarse. Una fría noche de octubre, todo cambió. El ambiente parecía más pesado de lo habitual, el viento, más frío. El cementerio estaba envuelto en una niebla densa que dificultaba ver más allá de unos metros. Esa noche solo quedaba una tarea por hacer: enterrar a un hombre cuya muerte había sido particularmente inquietante. No sabía mucho de él, salvo que había sido encontrado en circunstancias misteriosas y que su cuerpo mostraba signos de descomposición avanzados, aunque apenas había pasado una semana desde su fallecimiento. El aire se sentía pegajoso mientras cavaba la tumba. Cada golpe de la pala contra la tierra resonaba con una intensidad extraña, como si algo bajo mis pies estuviera esperando. El sudor comenzaba a correr por mi frente a pesar del frío. Y entonces, sentí un golpe metálico. Algo sólido, mucho más abajo de lo que debería estar. Al principio, pensé que había golpeado una roca o quizás algún resto de una tumba vieja, de esas que datan de siglos atrás. Pero al cavar más profundo, lo que encontré no era una roca. Era una caja de madera, envuelta en cadenas oxidadas que parecían haber estado ahí durante décadas. La caja no era parte de la tumba que debía preparar. No estaba en ningún registro, ni en los archivos del cementerio. Era como si alguien, en el pasado, hubiera decidido ocultarla bajo tierra, lejos de la vista de todos. Durante unos minutos, me quedé mirándola, intentando decidir si debía continuar. Parte de mí quería dejarla ahí, enterrarla de nuevo y seguir con mi trabajo. Pero otra parte, una curiosidad oscura y creciente, me empujó a seguir. Con manos temblorosas, rompí las cadenas. El sonido del metal oxidado deshaciéndose en mis dedos resonó como un lamento en el aire. Al abrir la caja, esperaba encontrar algún tipo de resto antiguo, huesos olvidados o una reliquia familiar. Pero lo que encontré me dejó helado: un libro, encuadernado en algo que no era piel animal. No podía estar seguro, pero sentí un terror profundo al tocarlo. Las páginas estaban llenas de símbolos que no lograba entender, dibujos y escrituras que parecían pertenecer a un idioma perdido en el tiempo. En ese momento, algo cambió. El viento cesó por completo, y el silencio absoluto cayó sobre el cementerio. Mi respiración era lo único que podía escuchar, y eso me hizo darme cuenta de que no estaba solo. Alrededor de mí, el aire se sentía denso, como si alguien o algo me estuviera observando. Pero cuando miré a mi alrededor, no había nadie. Ni siquiera sombras. El libro me llamaba de una manera imposible de explicar. Era como si cada fibra de mi ser me pidiera que lo abriera, que leyera lo que estaba escrito en sus páginas. Con cada segundo que pasaba, la curiosidad se volvía más insoportable. Finalmente, sucumbí. Abrí el libro y comencé a leer en voz baja, apenas un murmullo, las primeras palabras. Eran oscuras, difíciles de pronunciar, pero al hablarlas, sentí que algo debajo de mí se despertaba.
El suelo comenzó a vibrar, como si una corriente subterránea de energía estuviera tratando de emerger. Miré alrededor, y las lápidas que me rodeaban empezaron a agrietarse, la tierra sobre las tumbas se levantaba lentamente, como si los muertos debajo estuvieran luchando por salir. La niebla se espesó aún más, y el olor a podredumbre invadió el aire. De una de las tumbas cercanas, una mano esquelética emergió entre las grietas. Lo que estaba viendo no podía ser real, pero ahí estaba, frente a mis ojos. Algo, o alguien, estaba tratando de salir. Me quedé paralizado, el libro aún en mis manos, incapaz de moverme. Las sombras comenzaron a tomar forma alrededor de mí. Podía escuchar susurros, no de una voz, sino de muchas, como si un coro de almas condenadas estuviera invocando mi nombre desde el más allá. Intenté soltar el libro, pero era como si estuviera pegado a mis manos, como si no pudiera desprenderme de él. Y cuanto más luchaba, más sentía que el suelo bajo mis pies se desmoronaba, hundiéndome en un abismo que no podía ver. De repente, la figura emergida de la tumba, aquella mano esquelética que antes había visto, se levantó completamente. Un cuerpo descompuesto, cubierto de tierra y huesos rotos, avanzó lentamente hacia mí. Su rostro no era más que una calavera cubierta de retazos de piel podrida, y sus ojos, o lo que quedaba de ellos, me miraban fijamente. No había odio en su mirada, pero sí una especie de hambre, como si me estuviera midiendo, calculando cuánto tiempo me quedaba. Finalmente, logré soltar el libro. Cayó al suelo con un ruido seco, y en ese mismo instante, las voces se detuvieron. Las figuras se desvanecieron en la niebla, y el temblor de la tierra cesó. Pero el aire seguía pesado, cargado de un silencio aterrador. Tomé una respiración profunda, tratando de calmarme, pero algo en mí sabía que ya no estaba a salvo. Había despertado algo en ese cementerio, algo que no podía ser detenido. El resto de la noche fue una mezcla de terror y desesperación. Enterré el libro nuevamente, asegurándome de cubrir la caja con una gruesa capa de tierra, pero no pude deshacerme de la sensación de que algo había cambiado para siempre. Las sombras ya no eran solo sombras, y los susurros en el viento eran más claros que nunca. Nunca volví a ser el mismo. A partir de esa noche, el cementerio me observaba. No de manera literal, pero cada vez que pasaba por una lápida o cavaba una tumba, sentía esos ojos invisibles sobre mí, esos susurros escalofriantes. Y cada vez que llegaba el silencio profundo de la madrugada, sabía que estaba esperando. Lo que fuera que desperté aquella noche no descansaría jamás. Cuando mi abuela murió, el dolor fue inmenso para toda la familia. Era una mujer fuerte, de esas que parecen invencibles, pero el tiempo finalmente la alcanzó. Fue un funeral sencillo, en un cementerio apartado, casi olvidado por todos excepto por los ancianos del pueblo. Recuerdo que el día del entierro todo parecía estar envuelto en una extraña atmósfera. La gente hablaba en susurros, como si temieran ser escuchados por algo más que los vivos. Y luego estaba aquella mujer, una anciana demacrada que nunca habíamos visto antes. Permaneció en las sombras, observando desde lejos, pero sus ojos nunca dejaron de mirarme. Cuando el servicio terminó, se acercó a mí y me susurró algo que aún hoy me pone los pelos de punta: no la dejes sola esta noche, ellos vuelven cuando cae la oscuridad. En ese momento, no le di mucha importancia. Era fácil descartar sus palabras como el desvarío de una mente anciana. Pero esa misma noche, cuando estaba solo en casa, empecé a sentir una inquietud extraña. Era como si algo me empujara a regresar al cementerio, como si la voz de esa anciana resonara en mi cabeza una y otra vez. Ellos vuelven cuando cae la oscuridad. Mi familia ya había hecho el luto. Mi abuela descansaba en paz, o eso creíamos. No debería haber tenido ninguna razón para regresar, pero algo en mi interior me impulsaba. Tal vez fueron las palabras de la anciana,
Tal vez fue un sentimiento que no podía explicar. Cuando finalmente decidí ir, ya era cerca de la medianoche. El cementerio estaba en silencio, iluminado por la luz de la luna que daba a las lápidas un resplandor espectral. Llevaba flores en la mano, un último tributo para mi abuela, pero cuando llegué a su tumba, supe de inmediato que algo estaba mal. La tierra sobre la lápida estaba removida, como si alguien hubiera cavado durante la noche. Mi corazón se aceleró, y sentí un sudor frío recorrer mi espalda. Me arrodillé junto a la tumba, y justo cuando iba a tocar la tierra, escuché un crujido bajo mis pies. Retrocedí de inmediato, mirando alrededor, pero no vi a nadie. El cementerio seguía desierto, pero la sensación de que algo se movía bajo la tierra era innegable. Me quedé paralizado durante lo que parecieron horas, aunque probablemente solo fueron unos segundos. Y entonces lo vi. Las lápidas circundantes, las que pertenecían a personas que habían muerto hacía más de un siglo, estaban rotas. Las tumbas, abiertas, como si algo o alguien hubiera salido de ellas. Fue en ese momento cuando escuché el sonido. Al principio, era un eco suave, como si alguien estuviera murmurando a lo lejos. Pero a medida que pasaban los segundos, el sonido creció, se hizo más claro. Era un susurro bajo, casi imperceptible, pero lo suficientemente fuerte como para hacer que cada vello de mi cuerpo se erizara. No entendía lo que decían, pero la sensación de peligro era palpable. Miré a mi alrededor, buscando el origen de esos susurros, y fue entonces cuando los vi. En las sombras, figuras humanas comenzaban a emerger de la oscuridad. Al principio, pensé que eran sombras de los árboles o algún truco de la luna, pero no. Eran cuerpos. Cuerpos descompuestos, cubiertos de tierra y con rostros que apenas podían ser reconocidos como humanos. Sus ojos vacíos me observaban, y aunque sus movimientos eran lentos, avanzaban hacia mí con una intención clara. El miedo me paralizó. No podía correr, no podía gritar. Estaba atrapado, rodeado por esos cuerpos que se levantaban de sus tumbas. Sabía que, de alguna manera, esos muertos no estaban descansando en paz. Algo, tal vez mi presencia, tal vez las palabras de la anciana, los había despertado. Y entonces la escuché. La voz de mi abuela, pero no era un susurro en mi mente. Venía desde la tierra, desde su tumba. Corre, antes de que te alcancen. Siempre pensé que Pedro era el tipo de persona que se escondía detrás del sarcasmo y el escepticismo para cubrir sus propios miedos. Desde niños, jugábamos a exploradores, adentrándonos en bosques oscuros, casas abandonadas y sí, más de una vez, en el cementerio de nuestro barrio. Sin embargo, Pedro nunca creía en las historias que rodeaban ese lugar. Para él, los fantasmas y los espíritus no eran más que invenciones de mentes débiles. Los horrores que los demás aseguraban haber visto, las sombras que acechaban entre las lápidas, y los susurros en las noches sin luna, no eran más que producto de la imaginación. No había muerto que pudiera levantarse de su tumba, según él. Pero todo cambió en una noche de verano. Era el tipo de noche donde el aire es denso, y el calor parece pegarse a la piel. Nos reunimos en nuestro sitio habitual, una pequeña colina que daba vista al cementerio, para pasar el rato. Como siempre, las bromas sobre fantasmas no faltaron, y Pedro, con esa sonrisa burlona que siempre llevaba en el rostro, lanzó un reto: pasar la noche en el cementerio, solo. La idea nos dejó a todos en silencio por unos segundos, pero al ver que no titubeaba, comenzamos a reír. ¿Quién iba a pensar que Pedro sería el primero en ofrecerse para hacer algo tan estúpido? Quiero probar, de una vez por todas, que todo esto es una tontería, dijo mientras encendía un cigarro. Nada va a pasar, y mañana se van a sentir como idiotas. El plan era simple: Pedro pasaría la noche solo, sin compañía, sin distracciones. Nos veríamos al amanecer para recogerlo y,
según él, para que lo escucháramos burlarse de nuestras creencias en lo paranormal. La luna llena brillaba en lo alto, lanzando sombras largas sobre las lápidas mientras lo veíamos entrar al cementerio con una linterna en mano y su teléfono. Nos quedamos observando hasta que su figura desapareció entre las tumbas. Su silueta, rodeada de lápidas antiguas y cruces oxidadas, fue lo último que vimos antes de que el negro de la noche lo consumiera. Al principio, todo parecía normal. Recibimos mensajes de Pedro durante las primeras horas. Nos enviaba fotos y burlas, riéndose de lo silencioso que estaba el lugar, diciendo que lo único aterrador era lo aburrido que era estar solo. Era típico de él, el sarcasmo como defensa ante cualquier incomodidad. Nos reímos con sus mensajes, pero cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, los mensajes cesaron abruptamente. Pensamos que quizás se había quedado dormido o que simplemente se estaba quedando sin batería. Aunque una parte de mí no podía sacudirse una ligera sensación de incomodidad. En el silencio que nos rodeaba, solo se escuchaba el ocasional murmullo del viento entre los árboles. Nos quedamos un rato más despiertos, esperando algún nuevo mensaje o alguna señal de Pedro, pero nada llegó. Cuando por fin llegó el amanecer, nos dirigimos al cementerio para recogerlo. El lugar, como siempre, estaba envuelto en una atmósfera densa, casi como si el aire mismo cargara con el peso de las almas que ahí descansaban. Al llegar a la entrada, lo primero que notamos fue el silencio absoluto. A pesar de que el sol ya comenzaba a elevarse, el cementerio parecía atrapado en una penumbra eterna, donde el tiempo avanzaba más lento de lo normal. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero intenté descartarlo como parte de mi imaginación. Caminamos hacia el lugar donde habíamos visto a Pedro la noche anterior. Esperábamos encontrarlo sentado, cansado o tal vez fastidiado por la larga noche. Sin embargo, cuando llegamos al lugar, Pedro no estaba allí. Lo llamamos en voz alta, pensando que quizás se había movido a otra parte del cementerio, tal vez buscando sombra o un lugar más cómodo para esperar. Pero no hubo respuesta. Caminamos por todo el cementerio, llamándolo, revisando detrás de mausoleos y lápidas grandes, pero era como si se lo hubiera tragado la tierra. Fue entonces cuando algo llamó nuestra atención, su linterna, abandonada en el suelo, cerca de una de las tumbas más antiguas. La recogí con manos temblorosas. Todavía funcionaba, pero estaba cubierta de una fina capa de polvo, como si hubiera estado allí mucho más tiempo del que debería. Justo al lado de la linterna, encontramos su teléfono. La pantalla estaba rota, y parecía haber sido arrojado con fuerza. No había señales de Pedro. Mi corazón comenzó a acelerarse mientras intentaba racionalizar lo que estaba pasando. Uno de los chicos sugirió que quizás se había ido a casa temprano, cansado o aburrido. Pero no tenía sentido. ¿Por qué abandonaría su linterna y su teléfono? Y además, Pedro nunca huía de nada. La idea de que se hubiera asustado y se hubiera marchado era ridícula. Decidimos revisar más a fondo, dividiéndonos en diferentes partes del cementerio. Mientras avanzaba entre las tumbas, una sensación incómoda creció dentro de mí. Era como si algo en el aire hubiera cambiado, como si el lugar ya no fuera simplemente un conjunto de piedras y cruces. Parecía estar vivo de una manera retorcida, pulsando con una energía que no podía ver, pero que definitivamente podía sentir. Llegué a una sección más apartada del cementerio, donde las tumbas eran más antiguas y muchas de ellas estaban cubiertas de musgo y maleza. Fue entonces cuando lo vi. O mejor dicho, lo vi a él. Una figura alta, oscura, vestida con una túnica negra, se erguía junto a una tumba. Mi corazón se detuvo por un momento. Al principio pensé que era Pedro, pero no era él. Esta figura era más alta, más delgada, y su presencia parecía absorber la luz que la rodeaba. El rostro estaba cubierto por una capucha, pero sabía, de alguna manera, que me estaba observando. Todo en mí gritaba que debía correr,
pero mis piernas no respondían. Era como si estuviera atrapado en una pesadilla. La figura no se movió, pero sentí su influencia. Mi cabeza empezó a doler, como si 1000 agujas se clavaran en mi mente. Y entonces, de repente, escuché una voz. No era la voz de alguien que estuviera allí físicamente, sino algo que resonaba dentro de mi cráneo. No perteneces aquí. Esas palabras, repetidas una y otra vez, se hundieron en mi mente como un eco persistente. En ese momento, me di cuenta de que había algo más en el cementerio. Algo antiguo, algo que no podía ser comprendido por nuestras mentes humanas. Era como si hubiera despertado un poder que había estado dormido durante siglos, algo que vigilaba, algo que nunca debería haber sido perturbado. Corrí. No recuerdo cómo mis piernas comenzaron a moverse, pero en un instante, me encontré huyendo hacia la salida. La figura se desvaneció detrás de mí, pero su presencia permaneció en mi mente, como una sombra que nunca se disiparía por completo. Al llegar a la entrada del cementerio, me encontré con los otros chicos. Sus rostros reflejaban el mismo miedo que sentía. Todos habíamos visto algo que no podíamos explicar. Nunca encontramos a Pedro. La policía lo buscó durante semanas, pero no hallaron ninguna pista. Parecía como si simplemente hubiera desaparecido de la faz de la tierra. La gente del pueblo comenzó a hablar, contando viejas historias sobre el cementerio, sobre un guardián de las almas que no permitía que los vivos perturbaran a los muertos. Algunos decían que Pedro había sido llevado, atrapado por ese guardián, castigado por su arrogancia al desafiar las antiguas reglas del cementerio. Otros afirmaban que su alma había sido absorbida por las sombras, que ahora vagaba entre las tumbas, atrapada para siempre. Lo que sé es que, desde esa noche, ninguno de nosotros volvió al cementerio. Y cada vez que pasa el aniversario de la desaparición de Pedro, algo extraño sucede en el pueblo. Luces parpadean en las casas cercanas al cementerio, y algunos dicen que pueden escuchar risas ahogadas en el viento. A veces pienso en lo que vi aquella mañana, en esa figura alta y oscura, y me pregunto si Pedro sigue allí, atrapado bajo su control. Porque, en lo más profundo de mi ser, sé que el guardián del cementerio sigue vigilando. Y que a veces, solo a veces, reclama a aquellos que se atreven a desafiar su dominio. Desde que éramos niños, mi primo Carlos siempre mostró una extraña fascinación por lo desconocido. Mientras los otros chicos de la escuela preferían pasar el tiempo jugando al fútbol o escondiéndose en los rincones más inofensivos del vecindario, Carlos buscaba constantemente lo que los demás evitaban. Para él, los lugares que inspiraban temor y repulsión en los demás eran un tesoro esperando ser descubierto. Casas abandonadas, edificios derruidos, y sobre todo, el viejo cementerio en las afueras del pueblo, eran sus territorios de juego preferidos. Carlos hablaba de ese cementerio como si fuera su segundo hogar. Mientras todos nosotros manteníamos una distancia respetuosa y evitábamos siquiera caminar cerca de sus rejas oxidadas, él siempre encontraba una excusa para ir. Era el tipo de niño que no temía lo que los demás veían como peligro. Para él, todo tenía una historia oculta que merecía ser explorada. Hay algo más ahí, solía decirme con una mezcla de emoción y misterio en sus ojos. Algo que la gente ha olvidado. Algo que está esperando a ser descubierto. Recuerdo que en cada una de nuestras reuniones familiares, Carlos terminaba trayendo a colación alguna de sus expediciones al cementerio. Nos hablaba de lápidas que parecían desplazarse ligeramente, de sombras que se movían entre las tumbas y de susurros que el viento traía consigo, como si el mismo lugar tratara de comunicarse con él. Los adultos se reían y lo tomaban como simple imaginación infantil, pero yo no podía sacudirme la sensación de que algo más oscuro estaba sucediendo. Había algo en la forma en que Carlos relataba estas historias, una pasión que parecía más allá de su edad, una certeza que me daba escalofríos.
Con el paso de los años, su obsesión por el cementerio no disminuyó, sino que creció. A pesar de nuestras súplicas para que dejara de visitarlo, Carlos siempre encontraba una manera de regresar. Incluso cuando lo regañaban, su sonrisa confiada y su mirada de desafío dejaban claro que no tenía intención de detenerse. Sabía que algún día algo más grande que nosotros saldría de su búsqueda incesante, y en secreto, creo que ansiaba ese momento. Mientras más viejo se hacía, más claro era que Carlos no buscaba solo respuestas, buscaba algo más profundo, algo que podría cambiarlo para siempre. Fue una tarde gris de otoño cuando todo cambió. El aire era denso, cargado con esa electricidad peculiar que precede a una tormenta. El cielo, cubierto de nubes oscuras, proyectaba una luz mortecina sobre el pueblo, dándole un aspecto fantasmal. Yo había decidido pasar el día en casa, disfrutando de una lectura tranquila, cuando sonó el teléfono. Era Carlos. Podía sentir su emoción a través del auricular antes de que dijera siquiera una palabra. «Hoy es el día», me dijo con un tono que no dejaba lugar a dudas. «Hoy vamos a descubrir lo que realmente esconde ese cementerio. Tienes que venir conmigo». Intenté resistirme. Sabía que acompañarlo al cementerio nunca traía nada bueno, y ya había estado involucrado en suficientes situaciones incómodas gracias a sus aventuras. Pero había algo en su voz esa vez, algo que me hizo dudar. Carlos no parecía estar pidiendo que lo acompañara por diversión o por la mera emoción del peligro. Esta vez sonaba como si algo importante estuviera a punto de suceder, algo que no podía pasar por alto. «Carlos, no creo que sea buena idea», respondí, tratando de sonar firme. Pero sabía que mis palabras no tendrían mucho efecto. No las tenían nunca. «No tienes opción», me dijo, con una risa suave. «Ya estoy en camino a tu casa. Nos vamos ahora mismo». En menos de 10 minutos, Carlos estaba en la puerta de mi casa, con su típico atuendo para sus aventuras, una chaqueta raída, jeans viejos y botas cubiertas de barro. Su expresión estaba llena de una determinación inquietante. Aunque había conocido a mi primo toda la vida, nunca lo había visto con esa intensidad en los ojos. «Hoy es el día», repitió, mientras me entregaba una linterna y una cuerda, sin explicar para qué necesitaríamos una cuerda. «Vamos a llegar al fondo de todo esto». Aunque todo mi cuerpo me decía que debía quedarme en casa, una parte de mí, una que aún no entendía completamente, lo siguió sin objeciones. Caminamos en silencio hacia el cementerio, cruzando las calles vacías del pueblo que, bajo la luz tenue de la tarde, parecían estar atrapadas en un estado de abandono temporal. El cementerio estaba rodeado por una verja de hierro oxidado que se alzaba, alta y amenazante, como si intentara mantener alejados a los vivos. Las lápidas, algunas inclinadas y otras ya caídas, se extendían por hectáreas, cubiertas de musgo y maleza, como si la naturaleza estuviera tratando de reclamar lo que una vez perteneció a los muertos. Era un lugar que hablaba de olvido, donde la memoria de quienes descansaban allí se había desvanecido con el tiempo. Nos colamos por una abertura en la verja, una que Carlos conocía bien. Ya lo había hecho incontables veces. Para él, ese lugar ya no guardaba secretos en cuanto a sus límites, pero estaba seguro de que aún quedaban misterios ocultos debajo de la superficie. Al cruzar la verja, el ambiente cambió inmediatamente. El aire, que hasta ese momento solo había estado pesado, de repente se sintió denso, cargado con una energía extraña. A medida que caminábamos entre las tumbas, no podía evitar sentirme observado. Las lápidas, cubiertas de años de musgo y desgaste, parecían más grandes, más imponentes de lo que recordaba, como si se alzaran un poco más a cada paso que dábamos. El silencio era absoluto, roto solo por el crujido ocasional de nuestras botas contra la hierba seca. Carlos caminaba con paso seguro, como si supiera exactamente a dónde íbamos. Y luego, lo vi. En el centro del cementerio, rodeada por un círculo de árboles retorcidos, había una lápida que destacaba entre las demás.
Era más grande, más imponente, y extrañamente intacta en comparación con las otras, como si el paso del tiempo hubiera decidido ignorarla deliberadamente. Carlos se detuvo frente a ella, sin decir una palabra, y me hizo una señal para que me acercara. Mientras me aproximaba, noté que la lápida tenía una inscripción apenas visible, grabada con letras antiguas y gastadas por los años. No pude descifrar del todo lo que decía, pero una fecha estaba claramente grabada, 14 de octubre de 1923. Ese día, era el día de hoy. La coincidencia me hizo estremecerme, pero antes de que pudiera decirle algo a Carlos, algo llamó mi atención. Justo en la base de la lápida, un líquido oscuro goteaba lentamente. Al principio pensé que era agua, tal vez la humedad del ambiente o el rocío de la tarde, pero cuando me acerqué más, sentí el olor. Un olor metálico, inconfundible. Sangre. La lápida estaba sangrando. Carlos, ¿ves esto? Mi voz temblaba mientras señalaba el líquido que ahora se deslizaba en pequeños charcos sobre el suelo. Carlos, en lugar de asustarse, parecía fascinado. Se agachó, tocando el líquido con los dedos, y luego los llevó a su nariz para olerlos. A pesar de la extrañeza de la situación, no mostró señales de miedo. Es sangre, dijo finalmente, con una voz tranquila, como si acabara de confirmar algo que ya sabía. Mi mente intentaba procesar lo que estaba viendo, pero la incredulidad me dominaba. ¿Cómo puede estar sangrando una lápida?, pensé. No tenía ningún sentido. Estábamos frente a algo que desafiaba toda lógica, y eso me aterraba. Intenté sugerir que nos fuéramos, que algo muy malo estaba ocurriendo, pero antes de que pudiera pronunciar una palabra más, Carlos se giró hacia mí, su rostro pálido y con una mirada que nunca olvidaré. Justo detrás de mí, algo emergía lentamente de la tumba. Giré la cabeza, pero desearía no haberlo hecho. De la tierra, como si fuera agua, una figura encorvada comenzaba a levantarse, sus extremidades delgadas y retorcidas como ramas secas. No era un cuerpo humano como tal, no uno que pudiera haber seguido las leyes naturales. La figura estaba cubierta de un manto oscuro, y aunque su rostro estaba en sombras, sentí su mirada fija en nosotros. El terror me inmovilizó. No corrí. No pude moverme. Era como si la presencia de esa cosa hubiera drenado toda mi voluntad de escapar. Carlos, aunque igual de paralizado, observaba la escena con una mezcla de asombro y terror. Sabía que esto era lo que había estado buscando todo ese tiempo, pero creo que nunca había esperado enfrentarse a algo tan real. La figura continuó elevándose de la tierra, y entonces, de sus labios, si es que podía llamarlos así, surgió un susurro bajo, casi gutural. Su voz retumbaba en mis huesos, haciendo vibrar todo mi cuerpo. Hoy es el día de la recolección. Esas palabras no eran solo una advertencia, eran una sentencia. Sabía que estábamos atrapados, que no había forma de escapar. La tierra bajo nuestros pies comenzó a temblar, y sentí como el suelo se aflojaba, como si el mismo cementerio se estuviera abriendo para tragarnos. La figura se acercaba lentamente, y aunque no se movía con rapidez, cada paso suyo hacía que el aire se volviera más denso, más irrespirable. No recuerdo cómo logré finalmente moverme. Mi cuerpo, probablemente impulsado por un instinto primitivo de supervivencia, se sacudió de la parálisis que me había envuelto. Agarré a Carlos por el brazo, forzándolo a reaccionar, y comenzamos a correr. Corrimos entre las tumbas, sin mirar atrás, sin importarnos si nos seguían. Todo lo que sabíamos era que debíamos salir de ese lugar antes de que fuera demasiado tarde. El tiempo se volvió borroso. No sé cuánto corrimos, ni cómo logramos llegar de nuevo a la verja del cementerio. Pero lo hicimos. Saltamos la reja con una desesperación que solo los condenados podrían entender, y no nos detuvimos hasta estar lo suficientemente lejos como para sentirnos a salvo. Esa noche no pudimos dormir. Carlos, a pesar de lo que había visto,
no dijo una palabra sobre volver al cementerio. De hecho, nunca más mencionó su obsesión. Estaba claro que algo dentro de él había cambiado. Algo oscuro, algo que probablemente llevaría consigo para siempre. A la mañana siguiente, volví al cementerio, impulsado por una extraña necesidad de comprobar si lo que habíamos vivido había sido real. Cuando llegué a la lápida, no había señales de sangre ni de la figura que nos había acechado. Pero sabía, en lo más profundo de mí, que lo que había ocurrido era real. Nunca más volví al cementerio. Carlos y yo dejamos de hablar de aquella noche, pero el miedo nunca desapareció por completo. Y aunque los demás sigan viendo ese lugar como un simple cementerio olvidado, yo sé la verdad. Sé lo que realmente se esconde allí, esperando en las sombras, acechando entre las lápidas, recolectando lo que alguna vez fue suyo. Cuando me ofrecieron el trabajo de vigilante nocturno en el cementerio más grande de la ciudad, pensé que sería fácil. No soy el tipo de persona que cree en fantasmas, ni mucho menos. Para mí, los cementerios eran simplemente lugares tranquilos, donde los muertos descansaban en paz y donde las únicas cosas que podía esperar encontrar eran algún que otro animal nocturno o, en el peor de los casos, algún grupo de adolescentes que decidiera colarse en busca de emociones fuertes. Me dijeron que el turno de medianoche era el más tranquilo y que los muertos, en efecto, no molestan. No sabía lo equivocados que estaban. Mis primeros días transcurrieron sin incidentes. Me acomodaba en la pequeña oficina de seguridad, revisaba las cámaras de vez en cuando, hacía rondas rutinarias por las zonas más antiguas del cementerio y volvía a mi escritorio a esperar que amaneciera. El cementerio era inmenso, con tumbas que se remontaban a siglos atrás. Algunas áreas estaban tan descuidadas que las lápidas se habían inclinado o roto bajo el peso del tiempo, mientras que otras se mantenían sorprendentemente intactas, como si los espíritus de los allí enterrados se negaran a dejar que el olvido les robara su dignidad. Era fácil perderse en la monotonía de las noches. Las cámaras de seguridad mostraban principalmente las zonas más concurridas durante el día, pero la sección más antigua del cementerio, la parte más densa y olvidada, estaba cubierta en sombras permanentes, donde la luz de la luna apenas penetraba a través de los árboles altos y retorcidos que parecían estar vigilando algo más que tumbas. La soledad me acompañaba en cada ronda, y el silencio solo era roto por el crujir de las hojas secas bajo mis pies o el chillido ocasional de algún ave nocturna. Todo iba bien hasta que comencé a notar cosas extrañas. Al principio, eran detalles pequeños, tan sutiles que los descarté como coincidencias. Las cámaras de seguridad captaban, de vez en cuando, sombras que parecían moverse entre las lápidas, pero cuando salía a investigar, nunca encontraba nada fuera de lo común. Pensaba que tal vez era algún animal, o simplemente el viento jugando trucos con mi vista. Pero poco a poco, esos detalles comenzaron a convertirse en algo más tangible. Recuerdo una noche en particular, una de esas noches en las que el viento estaba inquieto y el aire parecía cargado con algo que no podía identificar. Eran alrededor de las 2 de la mañana. Estaba sentado en la oficina, revisando las grabaciones de las cámaras como siempre. La mayoría de las pantallas mostraban las mismas imágenes, largas hileras de tumbas silenciosas, estatuas de ángeles cubiertos de musgo y mausoleos antiguos que se erguían como guardianes eternos de los muertos. Pero en una de las pantallas, algo llamó mi atención. En la sección más antigua del cementerio, justo frente a una lápida particularmente vieja, había una figura de pie. Al principio, pensé que era alguien que se había colado, pero algo en su postura me inquietó. Estaba completamente inmóvil, de pie en la oscuridad, mirando fijamente la lápida frente a él. Su silueta era vaga, apenas distinguible, pero lo suficiente para saber que no era una sombra cualquiera. Era demasiado definida, demasiado sólida para ser una simple ilusión de la luz.
Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero descarté el miedo y me levanté. Cogí mi linterna y salí hacia el lugar donde había visto la figura. Mientras me acercaba, el viento comenzó a soplar más fuerte, arrastrando hojas secas a mi alrededor, como si el cementerio mismo estuviera intentando disuadirme de continuar. No había señales de movimiento. La quietud de la noche solo hacía que la sensación de estar siendo observado se intensificara. A pesar del frío que empezaba a sentir, avancé con determinación. La linterna iluminaba los caminos empedrados y los mausoleos que parecían observarme desde sus sombras perpetuas. Llegué al área donde estaba la lápida, una de las más antiguas y desgastadas, su inscripción apenas legible por el paso de los años. Pero la figura que había visto en la cámara ya no estaba. Caminé alrededor, inspeccionando cada rincón cercano, pero no había señales de alguien allí. Ni huellas, ni sonidos. Solo un silencio abrumador. Suspiré con alivio y me acerqué a la lápida para leer la inscripción. La piedra fría estaba cubierta de musgo, pero entre las grietas logré distinguir algunos nombres que no me eran familiares. Estaba por dar la vuelta para regresar a la oficina cuando noté algo extraño. Allí, grabado en la piedra, había algo que no estaba antes. Unas palabras, recién talladas, pero que parecían haber estado allí desde siempre: tú serás el siguiente. Mi corazón se detuvo por un instante. Retrocedí, apuntando la linterna hacia todos lados, buscando una explicación. ¿Cómo era posible que no hubiera visto eso antes? El pánico empezó a invadirme mientras intentaba calmar mi respiración. Mi mente trataba de encontrar una lógica, un porqué, pero cada pensamiento racional era ahogado por el miedo que crecía dentro de mí. Decidí que había tenido suficiente. Comencé a caminar de regreso a la oficina, pero al dar la vuelta, me congelé en el acto. A pocos metros de mí, justo al otro lado de una fila de lápidas, estaba la figura. No sé cómo lo sabía, pero podía sentir que me observaba, a pesar de que su rostro estaba cubierto por la sombra de la noche. No era una persona. No podía serlo. Su cabeza estaba ligeramente ladeada, como si estuviera estudiándome, y aunque no podía distinguir sus rasgos, sentí que una sonrisa malévola se dibujaba en su rostro. La temperatura a mi alrededor descendió drásticamente, y el aire se volvió pesado, casi irrespirable. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Era como si la presencia de esa figura hubiera paralizado cada fibra de mi ser. Finalmente, con un esfuerzo casi sobrehumano, logré moverme. Corrí. No sé cómo, pero mis piernas comenzaron a moverse y corrí tan rápido como pude hacia la salida. No me atreví a mirar atrás. Solo podía oír el latido ensordecedor de mi corazón y el sonido de mis pasos, que parecían resonar en todo el cementerio. Cuando finalmente llegué a la oficina, cerré la puerta de golpe y me apoyé en ella, intentando recuperar el aliento. Miré las cámaras de nuevo, esperando ver algo, alguna señal de la figura, pero no había nada. Todo estaba en calma. Pero sabía lo que había visto. Sabía que algo me estaba esperando en esas sombras, algo que no debía estar allí. Esa fue mi última noche como vigilante. Al día siguiente, renuncié sin dar explicaciones. Nunca volví a poner un pie en ese cementerio, y cada vez que paso cerca, acelero el paso. Porque sé, en lo más profundo de mi ser, que lo que vi aquella noche no era una simple sombra, ni una broma. Algo me había elegido, y aunque logré escapar, siento que no he dejado de ser observado. Cada noche desde entonces, cuando el reloj marca las 2 de la mañana, siento esa misma presencia en el aire, esa sensación de que algo está ahí, esperando. No sé si alguna vez vendrá a buscarme de nuevo, pero lo que sé es que esa inscripción en la lápida no era una advertencia vacía. Desde que tengo memoria, el cementerio del pueblo fue parte de mi vida. Mi tía Marta,
Una mujer de pocas palabras pero con un corazón generoso, se encargaba de mantenerlo en buen estado. Cada vez que íbamos a visitarla, siempre la encontrábamos arreglando las tumbas, limpiando las lápidas y rezando por las almas que descansaban allí. Era un lugar solitario, pero mi tía lo veía como su misión, su responsabilidad para con los muertos. Siempre me decía que los difuntos merecían respeto, y que su descanso no debía ser perturbado. A lo largo de los años, mi tía se volvió parte del paisaje del cementerio. Los pocos visitantes que aún venían la saludaban con una mezcla de respeto y reverencia, sabiendo que ella era la guardiana de ese lugar. Sin embargo, había algo que nunca entendí. A pesar de su devoción, mi tía evitaba una parte del cementerio. Siempre que nos acercábamos a ese rincón en particular, su semblante cambiaba. Se ponía nerviosa, y rápidamente encontraba una excusa para alejarse. Un día, mucho tiempo después de haberme mudado a la ciudad, recibí una llamada de mi tía. Su voz sonaba más apagada de lo normal, como si algo la estuviera atormentando. «Necesito que vengas», me dijo. «Hay algo que debo mostrarte». El tono de su voz me inquietó, pero no dudé en regresar al pueblo. Algo en su petición me dejó claro que esto no era un simple encuentro familiar. Al llegar, mi tía me recibió con un abrazo tenso. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de preocupación y miedo, algo que nunca había visto en ella antes. Sin decir una palabra, me condujo al cementerio. Caminamos en silencio entre las lápidas, bajo el cielo gris y encapotado, hasta que finalmente llegamos a la sección que siempre había evitado. Aquel rincón estaba apartado del resto, rodeado por árboles viejos y retorcidos que parecían formar un muro natural. Las tumbas allí eran antiguas, muchas de ellas sin nombres visibles, como si el tiempo hubiera borrado todo rastro de quienes descansaban bajo la tierra. Nos detuvimos frente a una tumba pequeña, casi insignificante, cuya lápida estaba rota y cubierta de musgo. Mi tía, con una voz apenas audible, me dijo: «Escucha». Al principio, no entendía a qué se refería. El cementerio estaba en completo silencio, roto solo por el ocasional susurro del viento entre los árboles. Pero después de unos segundos, lo oí. Era un sonido suave, apenas perceptible, como un gemido lejano. El tipo de sonido que hace que tu piel se erice y tu corazón empiece a latir más rápido. Miré a mi tía, que me devolvió la mirada con una mezcla de tristeza y miedo. «Siempre ha estado ahí», susurró, mirando la tumba con ojos cansados. «Desde que empecé a trabajar aquí, he escuchado ese llanto cada noche. No importa lo que haga, no importa cuántos rezos diga, el llanto nunca cesa». Las palabras se sintieron como un golpe. ¿Cómo era posible que hubiera un llanto constante saliendo de una tumba? El sonido era tenue al principio, como si viniera de muy lejos, pero a medida que permanecíamos allí, comenzó a intensificarse. Era un sollozo desgarrador, lleno de dolor y desesperación. Me acerqué a la tumba, tratando de entender de dónde venía, pero el llanto parecía surgir directamente de la tierra, como si alguien estuviera atrapado debajo de ella, llorando por salir. Mi tía me tomó del brazo con fuerza. «No lo despiertes», dijo con voz temblorosa. «He intentado todo. Durante años, he tratado de descubrir quién está enterrado aquí, pero no hay registros. Nadie sabe a quién pertenece esta tumba. Nadie lo recuerda. Pero el llanto no se ha detenido en décadas». Quise preguntar más, entender lo que estaba sucediendo, pero antes de que pudiera decir una palabra, el sollozo se convirtió en un grito. Un grito tan fuerte y desgarrador que sentí que mis oídos iban a explotar. Era un lamento que no podía pertenecer a este mundo. Era como si el alma de quien estaba enterrado allí estuviera gritando desde el mismo infierno. Retrocedí, llevándome las manos a los oídos para intentar bloquear el sonido, pero era inútil. Penetraba cada rincón de mi mente, llenando mis pensamientos de una angustia indescriptible. Mi tía me jaló del brazo,
alejándonos de la tumba lo más rápido que pudimos. A medida que nos alejábamos, el grito comenzó a disminuir, volviendo a convertirse en un llanto suave, como si la presencia que lo generaba se hubiera resignado una vez más a su encarcelamiento. No supe qué decir. Mi mente estaba en blanco, incapaz de procesar lo que acababa de experimentar. Esa fue la última vez que vi a mi tía. Desapareció al día siguiente sin dejar rastro. Los vecinos dijeron que la vieron por última vez en el cementerio, como de costumbre, pero nadie supo qué fue de ella. La policía la buscó durante semanas, pero nunca encontraron pistas. Simplemente, se desvaneció. Hoy, el cementerio sigue allí, tan solitario y silencioso como siempre. A veces, cuando regreso al pueblo, paso frente a su entrada y no puedo evitar sentir un escalofrío recorrerme la espalda. Porque sé que, aunque mi tía ya no está, el llanto sigue. Cuando era niño, mi abuelo me contaba historias para asustarme, historias que mi mente joven creía meros cuentos para mantenerme alejado del cementerio del pueblo. Entre todas ellas, había una que me causaba un miedo especial, la leyenda del hombre del sombrero negro. Mi abuelo decía que esa figura oscura rondaba el cementerio durante las noches de luna nueva, deslizándose en silencio entre las tumbas y buscando a los incautos que osaran cruzarse en su camino. La descripción del hombre siempre era la misma: alto, delgado, vestido con un traje negro impecable, y un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro en sombras perpetuas. Pero lo más inquietante no era su apariencia, sino lo que la gente decía sobre él. Aquellos que lo veían nunca vivían para contarlo. A lo largo de los años, traté de racionalizar las historias de mi abuelo, convencido de que eran solo viejas supersticiones. Era fácil no creer en leyendas cuando la vida diaria no ofrecía pruebas de nada más allá de lo visible. Pero había algo en la forma en que mi abuelo relataba esa historia, algo en su tono de voz que dejaba claro que, para él, aquello no era solo un cuento para asustar a un niño. Con los años, mi abuelo murió, y el recuerdo del hombre del sombrero negro se desvaneció en mi mente, diluyéndose en las distracciones de la vida cotidiana. Pero, como ocurre con muchas historias que intentamos olvidar, regresó de la manera más inesperada y aterradora. Todo sucedió una noche en la que volvía tarde a casa. Había estado en una cena con amigos, y aunque no era muy tarde, el cielo estaba completamente cubierto de nubes. Era una de esas noches en que la niebla se posa sobre el suelo como una manta pesada, haciendo que todo parezca más cercano, más opresivo. La luna apenas se asomaba, lanzando su pálida luz en finos hilos entre las nubes, creando un resplandor espectral que apenas iluminaba el camino. Mi ruta a casa me obligaba a pasar cerca del cementerio del pueblo, un lugar que, a pesar de los años, nunca dejó de inquietarme. Aunque había pasado por allí muchas veces, esa noche en particular sentí algo distinto, una especie de incomodidad que me hizo mirar más de lo habitual hacia las lápidas que bordeaban el camino. El cementerio estaba cubierto por la niebla, lo que hacía que las sombras se movieran de manera extraña. Parecían alargarse, retorcerse, como si estuvieran vivas. Intenté mantener mi mirada fija en el suelo, recordándome a mí mismo que no había nada allí, que todo lo que veía era simplemente producto de mi imaginación. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de dejar atrás el cementerio, algo me hizo detenerme en seco. Al principio, pensé que había visto un reflejo en la niebla, tal vez el brillo de la luna luchando por salir de entre las nubes. Pero cuando giré la cabeza, lo vi. Allí, entre las tumbas más antiguas, de pie y completamente inmóvil, estaba él. El hombre alto, vestido de negro, con su sombrero de ala ancha ocultando su rostro. Mis piernas se congelaron en el lugar, incapaces de moverse, como si el suelo mismo me hubiera atrapado. La figura no se movía, pero su presencia lo llenaba todo. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso, más pesado. Respirar se volvió difícil, y una sensación de pánico se apoderó de mí.
No podía apartar la mirada, mis ojos estaban clavados en él, y aunque su rostro estaba oculto en sombras, sentía que me estaba mirando. Cada segundo que pasaba hacía que la atmósfera se volviera más insoportable. Quería correr, pero mi cuerpo no respondía. De repente, el hombre del sombrero negro comenzó a moverse. No caminaba, no corría. Se deslizaba hacia mí, como si flotara sobre el suelo. Cada paso que daba, aunque silencioso, resonaba en mi mente como un eco oscuro, como si cada movimiento suyo absorbiera el sonido del mundo a su alrededor. El miedo me inundó por completo. Mi pecho estaba a punto de estallar, mis pensamientos eran un caos, y solo tenía una certeza: no debía dejar que me alcanzara. Pero por más que lo intentaba, mis piernas seguían sin responder. El peso del terror me tenía clavado al suelo, mientras esa figura se acercaba cada vez más. Sentí una presión en el pecho, como si el aire mismo se estuviera escapando de mis pulmones, y de repente, comprendí lo que estaba a punto de pasar. Todas las historias que mi abuelo me había contado, todas las advertencias que había ignorado, se materializaban en ese momento. No era solo una leyenda. El hombre del sombrero negro era real, y estaba allí, en ese preciso momento, para reclamarme. Finalmente, cuando estaba a solo unos metros de mí, la desesperación se apoderó de mi cuerpo, y con un esfuerzo titánico, logré dar un paso hacia atrás. Pero fue demasiado tarde. Su mano, fría como el hielo, tocó mi hombro. La sensación fue instantánea y brutal. Sentí como si todo mi ser, todo lo que me hacía quien era, fuera absorbido por esa mano. El frío no era un frío físico, era un frío que penetraba directamente en mi alma, dejándome vacío, como si me estuviera desvaneciendo. El mundo a mi alrededor se volvió borroso. Las sombras se alargaban, las tumbas parecían distorsionarse, y el cielo, que antes estaba nublado, se oscureció por completo. Mi visión comenzó a nublarse, y lo último que recuerdo fue el peso de su mano y el vacío absoluto que se apoderaba de mí. Desperté al día siguiente, tirado junto a la carretera, justo frente al cementerio. Mis amigos me encontraron cuando iban camino a sus trabajos, y aunque intenté explicar lo que había sucedido, no encontré las palabras. Nadie me creyó, por supuesto. Dijeron que probablemente había bebido más de la cuenta, que tal vez me había desmayado y que todo lo que recordaba era solo un sueño o una alucinación. Pero yo sabía la verdad. Las marcas en mi hombro, unos surcos oscuros, como si dedos largos y huesudos se hubieran aferrado a mí, no desaparecieron. Y cada noche, cuando la luna está nueva y las sombras son más profundas, siento su presencia, como si estuviera observándome desde algún lugar más allá de este mundo. Sé que su advertencia no es una simple leyenda, porque el hombre del sombrero negro no olvida a aquellos que lo ven. Él me vio, y aunque me haya dejado vivir, no lo hizo sin antes reclamar una parte de mí. Y sé que algún día volverá, y cuando lo haga, esta vez no tendré escapatoria. El cementerio de la colina, con sus tumbas viejas y olvidadas, siempre fue un lugar lleno de misterios. Desde que era pequeño, escuchaba a los ancianos del pueblo hablar sobre un pozo en particular, uno que se encontraba en el centro de la parte más antigua del cementerio. Nunca nadie bajaba por ese sendero. Los habitantes del pueblo evitaban acercarse, y las leyendas que rodeaban ese lugar eran más inquietantes de lo que cualquier otra historia local pudiera sugerir. Lo llamaban el pozo maldito. Según las historias, no era un pozo común, no estaba allí para abastecer agua o para algún propósito mundano. Decían que era un portal, un lugar donde la frontera entre nuestro mundo y algo más oscuro, algo mucho más antiguo, se desdibujaba. Algunas historias decían que quienes se acercaban demasiado al pozo podían oír voces provenientes de su interior, susurros que intentaban atraer a los curiosos a descender hasta el fondo. Nadie sabía quién había construido el pozo o por qué, pero una cosa estaba clara: nunca, bajo ninguna circunstancia,
debías acercarte demasiado. Mi amigo Joaquín no creía en esas tonterías. Para él, todas las leyendas del cementerio eran solo cuentos para mantener a los niños alejados. Se reía cada vez que alguien mencionaba el pozo maldito y, con una arrogancia que solo los jóvenes poseen, decidió que iba a demostrar que no había nada de qué temer. Fue una noche oscura cuando Joaquín me convenció para acompañarlo. Sabía que no debía ir, pero su insistencia y el deseo de probar que todo era un mito me hicieron aceptar. Nos llevamos cuerdas y linternas, dispuestos a bajar hasta el fondo del pozo. Joaquín estaba decidido a mostrar que no había nada allí, que el pozo era simplemente un agujero olvidado en el tiempo. Cuando llegamos al cementerio, el aire era pesado, cargado de una quietud que no parecía natural. Todo estaba envuelto en sombras, y las lápidas se alzaban como figuras espectrales bajo la débil luz de la luna. Nos dirigimos hacia la parte más antigua, donde el pozo estaba oculto entre los árboles torcidos y las tumbas cubiertas de musgo. Al llegar, el pozo se alzaba ante nosotros, un círculo de piedra que parecía haber sido construido por manos olvidadas por la historia. Su boca era oscura, tan oscura que ni siquiera la luz de nuestras linternas lograba penetrar en su interior. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero Joaquín, con su habitual confianza, comenzó a preparar la cuerda. «Es solo un pozo viejo», dijo mientras ataba la cuerda a un árbol cercano. «No hay nada aquí. Verás, bajaré, y cuando vuelva, te reirás de lo estúpido que es todo esto». Joaquín fue el primero en descender. Su figura fue desapareciendo lentamente mientras se deslizaba por la cuerda. Yo me quedé arriba, sosteniéndola, observando cómo su linterna brillaba débilmente a medida que se adentraba más y más en la oscuridad. La cuerda se tensaba bajo el peso de mi amigo, pero todo parecía ir bien. Al principio, Joaquín hablaba, haciendo comentarios sarcásticos sobre lo terriblemente aburrido que era el pozo, y yo me reía nerviosamente, intentando calmar mi creciente ansiedad. Pero a medida que seguía descendiendo, su voz comenzó a apagarse. Su linterna ya no era visible, y el eco de sus pasos y sus comentarios se volvió distante. El pozo parecía más profundo de lo que habíamos anticipado. «Joaquín», lo llamé, mi voz sonando frágil en la inmensidad del cementerio. No hubo respuesta. El silencio que siguió fue ensordecedor. Tiré de la cuerda para ver si todo estaba bien, pero algo estaba mal. La cuerda ya no tenía la misma resistencia que antes. Estaba floja, como si hubiera sido cortada o como si el peso de Joaquín ya no estuviera allí. Mi corazón comenzó a acelerarse. «Joaquín», grité nuevamente, pero la única respuesta que obtuve fue el eco de mi propia voz rebotando en las paredes del pozo. Y entonces lo escuché. Un grito. Un grito desgarrador que provenía desde las profundidades del pozo. Era el tipo de grito que no pertenece a este mundo, un sonido que resonaba con un terror primigenio, como si algo más allá de nuestra comprensión, hubiera despertado. Mi cuerpo se congeló, y la cuerda en mis manos se deslizó al suelo. Corrí. No pensé en nada más. Solo corrí. El miedo me había dominado por completo, y el único pensamiento en mi mente era alejarme de ese pozo maldito lo más rápido posible. Mientras huía, escuché otro grito, esta vez más distante, más profundo, como si el pozo mismo estuviera tragándose a mi amigo. Joaquín nunca volvió. La policía lo buscó durante semanas, pero no encontraron ni rastro de él. El pozo fue sellado por las autoridades locales, pero yo sabía la verdad. Sabía que lo que sea que estaba en ese pozo, lo que sea que Joaquín había despertado, no era algo que pudiera ser contenido por una simple barrera física. Y desde aquella noche, cada vez que el viento sopla fuerte en la colina, puedo escuchar su grito lejano, resonando en mi mente, recordándome que jamás debimos habernos acercado a ese pozo maldito. Nunca volví a ese lugar. Y así terminan estas aterradoras historias. Espero que aún puedas dormir esta noche.
Si te ha gustado el video y quieres seguir disfrutando de más relatos que te pondrán los pelos de punta, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos episodios. Dale like si disfrutaste el miedo y comenta abajo cuál fue la parte que más te inquietó o si alguna vez has vivido algo similar. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando más historias escalofriantes. Nos vemos en el próximo relato, si es que puedes volver. Hasta la próxima, y cuida bien de no estar solo en la oscuridad.